público, la cantidad de personas que nos escribieron por Instagram, por YouTube, por todas las redes sociales, de que repitiéramos a este entrevistado y de lo mucho que habían disfrutado, todo lo que habían aprendido, porque no todas las veces se habla de historia de la forma en que él lo hizo, igual que mi tío Mariano, y eso lo disfrutaba mucho la gente. Usted dijo en el programa pasado, vamos a hablar del tema haitiano para cerrar, usted dijo en el programa pasado que Haití nunca ha sido una nación, aunque sí un Estado, pero que el modelo de Estado haitiano no conlleva a consenso, diálogo y compromiso. Vamos a hacer un recap, como dicen, o sea, un resumen rapidito de por qué Haití nunca ha sido una nación y por qué ese modelo de Estado no conlleva a consenso, diálogo y compromiso que es fundamental para construir una nación. La razón por la cual básicamente Haití no es una nación, porque los africanos que vinieron acá como esclavos venían a un infiernito tropical, como yo le llamo, y no eran colonos, los colonos eran los blancos franceses, en un modelo de economía de plantaciones en donde los esclavos no eran ni siquiera seres humanos. Ese código negro que yo mencioné precisamente determinaba que no tenían ningún derecho y eran como bestias de carga. Por eso un africano esclavo duraba máximo 7 años De vida. de vida. Entonces, el 1 de enero de 1804, cuando se proclama el Estado de Haití, justamente un mes y medio después que vencieron en Le Verrières, en noviembre 1823, a los franceses, ayudados por el general paludismo que mató como al 90% de los franceses que vinieron, comenzando con Leclerc. La razón es que 98% de esos esclavos habían nacido en África, y en el caso de Salín, por ejemplo, nació en África. 67% había de facto nacido en África y el otro 67, 30%, 32%, era hijo de africanos, ya sea el papá o sean los abuelos. Por lo cual, si venían de 23 etnias diferentes, que hablaban diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes religiones y eso, no podían tener la misma identidad que en Occidente se entiende se puede hacer una nación definida en el siglo de las luces por Rousseau o Locke. No era el caso de los dominicanos, No. porque los dominicanos ya llevábamos 300 años, sobre todo en el interior, viviendo y teniendo arraigo en la isla, pero teníamos en común una cultura occidental hispánica de religión católica, independientemente de qué raza tú fueras. Entonces, se requiere un propósito común, de ahí el consenso, se requiere una identidad de qué se está buscando colectivamente. No todas las naciones se pueden constituir en Estado. Por ejemplo, la nación de Israel es una nación durante 20 siglos, después que los romanos destruyeron Jerusalén, y recién en 1947, 49, Después de la Segunda Guerra Mundial. se forma el Estado de Israel, con todos los problemas que conocemos. Pero ellos mantuvieron sus mismas costumbres, tradiciones y creencias a lo largo de los siglos en naciones y naciones y naciones. Ahora, si ustedes, por ejemplo, andan por el mundo, van a ver israelitas que parecen alemanes. Los tenemos en Sosúa. Hay israelitas sefardíes, Sí, claro. que eran los que estaban en España y algunos hay aquí. Y si van a los Balcanes o en Europa, van a encontrar, o a Nueva York, van a encontrar los rusos. O sea, no es el físico que tú tengas. No. Ok. Decía Jean Casimir, un académico haitiano, y eso me imagino que puede ser una sentencia, y me gustaría que usted me la explicara. Haití en el siglo XIX no es, ni, eso fue en un escrito de un libro, en el siglo XIX, no es ni puede ser un país políticamente estructurado al estilo occidental. En eso está correcto, porque si yo digo que eran africanos, África es un continente que no tiene nada que ver con Occidente. Con muchas identidades también. Muchas identidades, y por ejemplo, si te tomo el caso de Ruanda, ¿por qué hace 25 años 800.000 Hutus se mataron con los Tutsis? Porque aunque eran negros, eran totalmente identidades como por ejemplo los eslavos
y los que no eran eslavos, o los que eran alemanes y los que no eran alemanes. Y precisamente Europa, los últimos 2000 años se la pasó peleando. Eso de que la Unión Europea ha puesto en los últimos 70 años que gente de idiomas diferentes, de culturas diferentes, de religiones diferentes, Ha creado muchos problemas. han creado un Guetos. Estado supranacional. Sí. Entonces, ¿qué modelo de Estado existe, por ejemplo, en Europa que trasciende la diferencia de religión, la diferencia de idioma, la diferencia de cultura? Hay uno solo, pero es el que lleva el modelo de Estado en Occidente que tiene 8 siglos. Ya. Ahora, Suiza. Son 27 estados. La República y Cantón de Ginebra habla francés, Sí. es calvinista, o sea, de la Reforma Protestante, y es un estado-ciudad. Lo que usted quiere decir, o usted se integra a esto o se mantienen unos guetos, que es lo que pasa en Europa también, que hay guetos de inmigrantes que no se sienten de los países en donde han tenido que inmigrar porque o han podido inmigrar. Pero en Haití Pero es un tema todavía a día de hoy permanecen. Exacto. Bueno, la Ellos se han razón- unificado como un Estado supranacional con un objetivo en común. Pero en el caso, por ejemplo, de Haití, que no logró esa cohesión, que sí logramos en República Dominicana, lo que se conoce posteriormente como República Dominicana, hay algunos mitos que también se han comentado, de que igualan o tratan de igualar al Estado de Haití con el Estado dominicano. Y uno es que el pasado colonial de ambas naciones ha sido prácticamente el mismo. Eso es un mito, entonces, Un mito y una falsedad. y una falsedad. Porque si yo estoy diciendo que al 1 de enero de 1804 el 97% de esa gente había nacido en África, y más o menos 67 efectivamente, comenzando por Desalín, y el otro 32% el papá o el abuelo, probablemente en 1804 y en el siglo XVIII, o sea, Sí. 1700 y algo, ninguno de esos africanos estaba ahí. Diferente al Cibao, en donde ya a partir de 1494 y 1509 ya habían andaluces, habían catalanes, aragoneses, gallegos y también castellanos, pero eso era Castilla todavía. Y precisamente lo que hace la nación dominicana, la nación dominicana, es que la inmigración entre 1494 y 1509 es en un valle, que es el Valle del Cibao, con la cordillera central, que estaba desconectada físicamente con la costa Caribe. Claro. Y la costa Caribe, donde está Santo Domingo, es la que le hacen la carretera hace 100 años. Entonces, si usted se remonta entre 1494 y 1804, que es cuando se funda Haití, con 97% de africanos, de este lado había una nación con un solo idioma, una religión, una cultura y un arraigo, lo que aquí llaman aplatanarse. O sea, que no estaban ni como esclavos aquí, ni estaban como colonos aquí, estuvimos abandonados a partir de 1560. Y la devastación de Osorio, que ustedes conocen, Sí. de 1603, 1600. es lo que causa que los piratas franceses que estaban en la Tortuga se apoderen ilegalmente de todo ese oeste que se abandonó. Por eso, la República Dominicana como Estado surge de que el Imperio de Haití, que se constituye por un modelo de Estado que no le convenía a esos africanos, porque ellos quisieron en ese momento imponer su cultura, imponer su régimen a una nación que ya tenía 350 años de arraigo en esta isla. Es muy importante este tema para conocer mejor a nuestros vecinos, la historia de nuestros vecinos. Y don Alfredo decía el otro día lo importante que era que la diáspora haitiana, con la que él tiene mucho contacto, tanto en Francia como en Estados Unidos, se involucrara en esto, aparte de las élites, porque es la única manera, independiente de las fuerzas que puedan venir a restablecer el orden en contra de las pandillas, es la única manera de que puedan tratar de construir una nueva
nación que nunca ha existido. Pero uno de los temas era la deuda con Francia que tenía Haití, que siempre se dijo que es la responsable, parte responsable de la gran miseria de ese pueblo. Una deuda que se terminó de pagar el otro día. Si usted me lo puede resumir en 30 segundos y le voy a dar una buena noticia a nuestro público. Bueno, la deuda supuesta que Francia le impuso a Haití realmente fue negociada en 1824, 2 años después que Boyer anexa la Dominicaní, porque hasta ese punto él siempre rechazaba. Entonces, ya con la Dominicaní como territorio colonial, él negocia 150 millones de francos. El primer pago que se hizo en 1825 se hizo con recursos del suroeste de la República Dominicana. Entonces, por eso... La zona de Pedernales. Básicamente, maderas preciosas y también de esos arbustos que ahora cortan para hacer perfume, etc. Pero el hecho de que Haití, la nación, esté pobre y mísera, o sea, que no sea un Estado hecho para que la nación prospere, tiene que ver con la estructura de Estado que ellos se dieron. Vamos a abrir una sección en este programa a través de Zoom con este señor que para mí es más que nada un gran historiador. Y vamos a conversar. Ustedes saben que él es traductor de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Texas en 6 idiomas, que es una persona que ha hecho mucho por nuestro país desde fuera, que ha vivido en Francia, Estados Unidos y en muchos otros países, pero lo vamos a tener, como ustedes nos pidieron, por Zoom. ¿Qué nos dicen? ¿Lo quieren? Todas las semanas, cada 15 días, y ustedes mismos sugiéranos los temas que tengan que ver con Haití y con República Dominicana, nuestra historia. Gracias por haber estado con nosotros, don Alfredo. Y buen viaje mañana. Gracias, un gran placer, María Cela y Farid. Gracias, don Alfredo. Señores, buenas noches, Dios me los bendiga. Gracias al canal por estos 2 minutos que me han cedido. Un beso. Hasta mañana.